No sé. Profe, buenas noches. Compañeros, muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo van? Bien, bien, profe, gracias a Dios, bien. Me encanta Buenas eso. noches, profe. Muy buenas noches, Camila, Jennifer, Estefanía, Ingrid y Carlos. Vamos a esperar unos momenticos, que todavía no es hora. Entonces, vamos a pasar unos momenticos y ya comenzamos, ¿vale? Compañeros, vamos a dejar hasta las 7:05. Comenzamos a las 7:05 para que podamos tener
pues digamos como un buen público, aunque ustedes ya son un excelente público, ¿vale? Pero para que podamos tener, digamos, como más auge. Doy un saludo a María Paz, a Adriana, a María Estefanía, que a Carlos ya lo había saludado, Camila, mm, por aquí, ¿quiénes más están? Mm, a Juliet, a José, a Paola, a Jessie. Y bueno, en un momentico comenzamos, ¿vale? Compañeros, muy buenas noches. ¿Cómo anochecen ustedes el día de hoy? Buenas noches, profe. La Buenas profe, noches. Buenas Compañeros y noches, compañeras, profe. buenas noches. Compañeros y compañeras, bueno, mm, hoy la clase es, bueno, la sesión de aprendizaje es bastante corta. Vamos a estar diciendo de que es demasiado corta, es demasiado puntual. La razón es muy simple. Vamos a comenzar con un foro. Ese foro es sobre impacto de las compras en la competitividad de una empresa, documentación y políticas. Así se conoce el foro. Y ese foro es un foro que básicamente pues amerita que ustedes respondan desde la sinceridad de lo profe, que saben. Debe. qué pena te interrumpo. No sé si soy la única, pero se escucha algo como mal y se pierde como un poquito la comunicación. Bueno, entonces regálenme un momentico, yo busco solución. Sí, a mí Pues, me pasó lo mismo. listo, dale pues.
Listo, lo que puedo hacer es colocarlo de esta forma. Por favor, me indican si ahí me escuchan bien. Sí, profe, Sí, bien, bien, bien. se escucha súper bien. Listo. Me va a tocar que siempre hacer lo mismo porque les cuento que lo que sucede es que lo pongo directamente con el celular. Entonces, no sé si se dan cuenta de que estoy como por dos equipos. O sea, aparezco dos veces en el entorno. Bueno, básicamente lo que les estaba diciendo era que esta clase va a ser muy corta, o sea que excelente que hayan tenido la de cultura física antes, porque ahorita básicamente van a terminar tempranito. Y no, pues no es retórica. Ustedes saben que normalmente me demoro bastante, pero en esta va a ser muy corto. Espero que ustedes logren logren llevar como ayudarme a que sea ágil, pero también a enriquecer un poquitico la clase. Como les estaba diciendo, la actividad de hoy, la que nos convoca, se conoce como, o es un foro, que se conoce como Foro Impacto de las Compras en la Competitividad de una Empresa, Documentación y Políticas. Como es un foro y básicamente nos están hablando de conceptos que nosotros ya tenemos, conceptos que ya llevamos, y conocimientos que están en nuestra vida diaria. Y como yo tengo que evaluar que ustedes realmente se documenten, que ustedes exploren, pues hice las cosas diferentes. No les voy a dar las respuestas porque pues sería yo responder el foro, ¿vale? Lo que voy a hacer es motivarlos a pensar, motivarlos a leer, motivarlos a explorar y después ya usted realizará su aporte en el foro. Entonces, comencemos con toda esta carreta, que siempre es la carreta inicial. Entonces, me presento. Mi nombre es Alejandro Castellano, soy instructor del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, ubicado en Manizales, Caldas. Pues básicamente en este momento nos encontramos con la ficha de coordinación de procesos logísticos. Ahí pues tienen mis datos personales. Recuerden que si me necesitan así de urgencia, me pueden pegar la llamadita. Normalmente contesto siempre y cuando tenga la posibilidad, ¿cierto? Dentro de las ocupaciones que poseo en el proceso académico y demás. El nombre de nuestro proyecto es Propuesta y un plan operativo de los procesos logísticos en una empresa colombiana. La fase de proyecto es la 1, la de análisis. La competencia a desarrollar es elaborar el plan de compras según métodos de programación y presupuesto. Y los resultados de aprendizaje hablan de analizar, pues son dos, y hablan de analizar los requerimientos de compras de acuerdo con las políticas de la empresa, del mercado y las normas nacionales e internacionales. Ojo, no vamos a ser pero tan explícitos con este resultado de aprendizaje. Básicamente vamos a analizar los requerimientos de compras de acuerdo con las políticas de la empresa y del mercado. Las normas nacionales vamos a explorarlas un poco, pues así como suaves, por decirlo así. Y las normas internacionales, pues ustedes saben que normatividad internacional con respecto a con respecto a cualquier cosa, es variante y por tanto es importante que entendamos que no vamos a explorar toda la normatividad internacional. Es más, puede ser que más nos cobijemos con las nacionales que con las internacionales. ¿Por qué razón? Ya se los dije. Cada entidad territorial es autónoma de sus políticas internas, adicionalmente de sus estados. Puede ser un estado social de derecho, puede ser una oligarquía, puede ser muchas cosas. Entonces, no podemos decir de que todos son iguales. Y pues también restricciones fitosanitarias, las restricciones arancelarias, las brechas políticas, pueden cambiar muchas cosas, como sucedió en su proceso, ¿cierto? En contra de Estados Unidos, entonces suben los aranceles. En contra de tal cosa, suben tal cosa, ponen restricciones. Entonces, es muy complejo hablar de todos los requerimientos, ¿cierto? Y más desde la parte legal de las naciones extranjeras. La duración de esta actividad va desde el miércoles hoy, 29 de abril, hasta el miércoles 13 de mayo del 2026. La evidencia es el foro 1 de impacto de las compras en la competitividad de una empresa, documentación y políticas.
Recuerden ustedes que la realización de todas las actividades es necesaria y suficiente para que ustedes logren cursar y aprobar toda la tecnología. No es solamente aprobarle al profe Alejo, es aprobarle al instructor de cultura física también. Esa también es una actividad obligatoria. Entonces recuerden que todas las actividades son necesarias y suficientes. No solamente las actividades de aprendizaje del instructor Alejandro, también las de cultura física, también las de ética, también todas, ¿vale? Entonces no nos dejemos atrasar con ello. La evidencia se conoce como evidencia 1 por impacto de las compras en la competitividad de una empresa, documentación y políticas. Aquí, básicamente, no tenemos todos los puntos. Yo normalmente siempre les hablo de aprender un poquito, de reflexión inicial, de la actividad, del material del curso, instrumentos de evaluación, formas de envío. Si vamos a ver la actividad, si vamos a ver el material del curso, los instrumentos de evaluación, las formas de envío, pero la parte de aprender un poquito, básicamente, es una charla que vamos a tener muy brevemente acerca de unas preguntas que tengo posicionadas para su respuesta. Entonces, comencemos con esta parte de reflexión inicial. Quisiera que me ayudaran, ¿sí? Quisiera que me ayudaran realmente con resolver estas preguntas. Son 3 preguntas muy pequeñas, no son tan largas, pero me gustaría que ustedes me ayudaran a responderla. La primera es, ¿qué significa comprar? Más allá solo del intercambio de dinero por un producto. ¿Qué significa comprar para usted? ¿Qué significa comprar? Comprar puede ser la adquisición de un bien o servicio. Excelente. Comprar puede ser la adquisición de un bien, de un servicio. Pero, ¿cuál es ese significado? ¿Para qué comprar? Para Básicamente satisfacer es, una necesidad. ajá, Excelente. Para poder solventar una necesidad. Y cuando nosotros solventamos esa necesidad, quiero que seas un poquitico más explícita. Para ti, solventar una necesidad es fácil. O sea, existen criterios para solventar esa necesidad. O sea, tú eres libertina, qué pena decirlo así, eres libertina en el hecho de me sirve lo que llegue, ¿sí? O en su defecto, tienes unos parámetros para eso que solventa tu necesidad. No sé si me hice entender. Puede ser que lo dije de mala forma, pero no sé si me hice entender. Es más filosófico. ¿Me hice entender O o cuando, repito la pregunta? Pues yo diría que uno no debería comprar libertinamente algo que uno no necesita. Pero imagínate que lo Generalmente, necesitas. Imagínate que sí, lo necesitas. generalmente cuando compro algo o requiero un servicio que necesito, intento, pues, ¿cómo es la palabra? Como intento buscar una buena empresa, un buen proveedor que me satisfaga esa necesidad. Así me toque de pronto gastar un poco más, pero siempre buscando un buen servicio. Generalmente yo no soy de las personas que compra porque sí. Ay, vi un bolso tan bonito, lo quiero. No. Yo sí soy un poquito de que si necesito, compro. Si no lo necesito, no lo compro. Listo, excelente. Ahí hay algo que quiero que ustedes analicen, ¿sí? Y es el hecho, pues digamos que mi palabra libertinaje no hablaba desde el punto de vista de comprar sin necesidad, hablaba de comprar sin ningún tipo de expectativa. Me explico. Necesito algo donde tomar agua, ¿cierto? Entonces puedo comprar un tutumo de coco, puedo comprar un vaso, puedo comprar una taza, puedo comprar un vaso de plástico o puedo comprar una bolsa, porque también me sirve para echar agua y tomarla. Entonces, digamos que ahí no habría un parámetro.
Pero yo creo que cuando nosotros compramos, la mayoría de nosotros, ¿cierto? A menos de que nos llamemos instituciones del Estado y a veces es diferente. Qué pena hacer esa cuña tan fea. Pero la mayoría de nosotros compramos mirando qué es lo que nos sirve, ¿cierto? Entonces, nosotros, para nosotros comprar, espero que sea, digamos, generalizado, puede ser que usted tenga otra definición, pero para nosotros comprar es suplir una necesidad, pero una necesidad que tiene unos requerimientos. No es, no es simplemente solventarla y ya. No es como, qué pena hacer una analogía tan fea, pero no es como el borracho ebrio que solventa su necesidad mirando en una fiesta, ¿sí? Que no le importa discriminar entre qué tipo de persona es el que tiene enfrente, ¿vale? Sino que nosotros compramos buscando solventar unos puntos, ¿sí? Mi necesidad tiene que ser satisfecha de una forma específica. Y cuando yo digo esa forma específica, y es importante que ustedes lo tengan así metido, cuando yo hablo de esa forma específica en la cual yo quiero que se solvente esa necesidad, yo tengo algo que estoy dando que es mi política, mi política de compra, ¿sí? Y entonces usted puede decir, digamos que uno no compra un pretendiente, pero yo creo que es la forma más fácil de entender esa parte. Hay unas cosas que dicen es que los innegociables. Una persona me habló de eso. Mi innegociable es, y entonces son esas políticas. O sea, yo no espero menos, no espero algo diferente, no espero más. Mi requerimiento es, la forma de pago es, eh, debe encontrarse en tal lugar. No sé si les han dicho eso. Si yo tengo pareja, tiene que vivir cerca de donde yo esté, porque yo no me desplazo. Pero también sucede lo mismo con las compras. No puede decir, qué pena con usted, pero yo no, yo mi necesidad la suplo, pero si usted está en otro país, no me sirve, ¿sí? Si usted está en otro municipio, no me sirve, ¿sí? O de pronto decir, bueno, golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo, ¿cierto? Como dice la canción. Pero uno dice, "Ah, ¿cómo así?". Entonces, si usted no me fía, yo no le compro. Si usted no me da 30 días de plazo para pagarle, yo no le compro. Si usted no me compra mi producto, yo no le compro. Y entonces ahí es donde comienzan ustedes a pensar, ¿será que yo soy muy libertino en la forma en la que compro? Porque puede ser que para ti ir a la tienda, tú no miras si tú metes en el carrito de compras, de pronto tú metes galletas de soda Noel o galletas de soda La Rosa o galletas de soda Salricas o galletas de soda X y Y, que hay un resto de clases, pero a ti no miras si metes las caras, da lo mismo que si metes las más baratas. Puede ser que seas libertino en eso. Entonces, quisiera que me dieran con una manito arriba, ¿sí? No sé si saben colocar emoticones ahí en Teams, pero me gustaría que me mandaran una manito arriba para yo saber, pues un, un pulgarcito arriba, para yo saber que me hice entender con esta primera pregunta, ¿qué significa comprar? ¿Cierto? ¿Qué significa comprar? Obviamente pueden haber otros significados, ¿cierto? Pero para nosotros es importante tener en cuenta eso. Una necesidad satisfecha a través de unos criterios específicos, no cualquiera, porque no solamente es entregar dinero por un producto o un servicio, es algo más. Es el mérito de mi empresa, es cómo me va a mirar mi consumidor final,
Yo soy lacto vegetariano desde hace 18 años. Yo no como carne. Entonces, si un producto dice es hecho en planta que procesa, y entonces comienzan a decir almendras, nueces, no hay ningún problema. Huevo, no hay ningún problema. Y mariscos, ahí hay problema. Mariscos, ya lo entendí. No lo puedo consumir o no lo consumo o no lo debería consumir. ¿Es claro hasta ahí lo que les quiero decir? Por favor, díganme si sí o si no. Sí, profe. Sí, señor. Listo, perfecto. Me encanta eso. Vamos con la segunda pregunta. Y quiero toda la ayuda de ustedes. ¿Listo? Y es, en su vida diaria, ¿cómo se aplica el proceso de selección de un proveedor? O sea, ¿usted cómo selecciona un proveedor en su vida diaria? ¿Cómo lo hace? ¿A quién le compra el producto? ¿A quién le compra el servicio? ¿Qué criterios utilizan? Calidad y precio, profe. Calidad y precio. Son los básicos, ¿cierto? Son los básicos. ¿Alguien más? ¿Algo más? Pues depende, profe, porque pues quienes tienen poder adquisitivo pues más cómodo se fidelizan con ciertas cadenas de abastecimiento o ciertos supermercados, ¿cierto? Independientemente del precio, ellos creen que allí se les atiende bien y allí se les ofrece un buen producto. Pero pues para la otra parte de la población, uno se fija mucho en lo que es la calidad del producto, el precio y, pues como el rendimiento del producto. Excelente, listo. Entonces ahí vamos sumando. Atención al cliente es una forma de medir. Eso se conoce como mantenimiento. No solamente mantenimiento de mi proveedor, perdón, mantenimiento de mi cliente, o sea, que el proveedor haga mantenimiento, me haga mantenimiento como cliente. No solamente a través de pronto de garantías, puede ser un seguimiento, sino también a través de tiempo oportuno de respuesta. Yo lo contacto y el cliente me responde, perdón, el proveedor me responde en los tiempos oportunos. No tengo que dilatar mucho, no se me vuelve muy lidioso esto, pero en últimas se genera. Y hay otra cosa que se conoce como nivel de servicio. Venga, el proveedor sí tiene para poderme dar lo que yo espero. De pronto no lo dijiste, pero está muy implícito en eso de uno fidelizarse con un espacio. Me explico. Yo tengo empresa, pero pues no les voy a hablar acerca de la empresa porque sería estar colocando dos lugares, perdón, dos aspectos dos aspectos que son relevantes, pero no son adecuados pues para la clase, ¿cierto? Pero en la empresa el tiempo de respuesta es muy importante. Básicamente, la diferencia entre que nos compren a nosotros o a la competencia es el tiempo de respuesta. Si el tiempo de respuesta es rápido, normalmente se genera la compra que se esperaba. Y si el trato es cordial, se logra tener mayor aceptación por parte del cliente final. Si se tiene disponibilidad para la realización de los servicios o los productos para poder abastecer, el cliente, cuando llama y logra generar ese acercamiento, pues entonces ya sabe que siempre que se necesite va a recurrir a ese proveedor. Y eso genera fidelidad. En algunas ocasiones, de pronto uno dice, no, es que hay gente que se casa con proveedores y uno no entiende por qué. A veces uno mal cree que un proveedor puede ser más costoso que otro y que hace parte de un sector socioeconómico específico. Pero puede ser que el proveedor que está allí realmente tenga unos precios asequibles y lo que sucede es que genera
básicamente tiempos de respuesta más óptimos, genera mayor acercamiento, mayor mantenimiento al cliente y adicionalmente puede generar procesos de garantía, acercamientos para disponibilidad de materiales y demás. O díganme, ¿quién más me dice cómo usted aplica el proceso de selección del proveedor? ¿Quién me quiere decir más? ¿Qué criterios utiliza para decidir a quién comprarle? ¿Qué más criterios puedo utilizar, además de las que les acabé de decir y de los que los compañeros hablaron? ¿Alguien más? Profe, también puede ser la política de yo le compro a mi vecino, yo le compro a mi amigo, yo le compro a mi conocido, que es muy movido en estos temas de lo que es el trabajo artesanal. Excelente. Entonces, también, digamos que mi selección de proveedores pueden estar dada por algo que se conoce como eh, ese know-how, ese saber hacer. Puede ser que no sea solamente por lo artesanal, puede ser que sea porque es arduamente tecnificado, es uno. Puede ser que sea artesanal, ¿cierto? Productos únicos, dos. Puede ser que el producto cumpla con unos requerimientos específicos de calidad. Tres, ejemplo, pues mi proceso lleva calidad y para yo poder saber que mi proceso tiene una baja variabilidad en su realización, tengo que abastecerme de materiales que estén con baja variabilidad. Y así yo logro realizar un producto que cumpla unos estándares. Entonces, a través de empresas que tengan sellos o calidad, o pues digamos implementar normas de calidad. Cuatro, a través de empresas que tengan sellos ambientales o en su efecto sellos de índole diferencial, ¿cierto? Ejemplo, yo le compro a Mujeres Cabeza de Hogar, ¿cierto? Entonces ahí llega, digamos, como eso. Compro a un mercado local, ¿vale? O en su efecto, lo que sucede con la gasolina. Mandamos gasolina y compramos nuestra propia gasolina. Entonces, pero ya procesada. Entonces, pues es un proceso, digamos, circular, o lo que sucede con los jeans Levi's, ¿cierto? Eh, Importamos la tela, eh, la procesamos en Colombia, la enviamos para poder, enviamos los jeans terminados. En otro país les colocan las etiquetas y las marquillas y hacen evaluación de calidad, que antes se hizo también aquí en Colombia, y se vuelven y se importan y se habla de producción nacional. Pero digamos que los recursos son jalonados por una empresa extranjera, pero se vende como si fuera una empresa nacional, igual que sucede con Terpel. Terpel se vende como una empresa nacional, pero no es nacional. Listo. Igual que sucede con Postobón. Se vende como una empresa nacional, pero no es nacional. ¿Quién le mete más? ¿Quién me dice qué más criterios puedo tener para comprar, para decidir a quién comprarle? Instructor, yo diría que también muchas personas se guían como por la promoción o la oferta que te ofrece ese proveedor. Excelente. Vamos a discriminar algunos conceptos porque esto se llama gestión de compras y no quiero, digamos, a ver, eso es como en el concepto legal. Cuando a usted le dicen, te voy a hacer una demanda, y entonces uno se asusta si se lo está diciendo un abogado. Pero si llega un mercadólogo o bueno, o el encargado de compras de una empresa y te dice, te voy a hacer una demanda, usted no se debe asustar. Lo que le está diciendo es te voy a comprar, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros entendamos que existe lo que se conoce como descuentos y lo que se conoce como promoción, ¿vale? Entonces, no le vamos a llamar promoción a los descuentos,
vamos a llamarle promoción al proceso de visibilizar el producto. ¿Listo? Por lo menos aquí, en este proceso de gestión de compras, ¿sí? Vamos a hablar de promoción a eso de visibilidad del producto. Y vamos a hablarle a el descuento como el gancho para la venta. Entonces, ese descuento puede ser un 2x1, puede ser un 10%, puede ser compra 10 y te regalo 1, ¿cierto? Puede ser el 2x3, ¿cierto? Y muchos otros ganchos que pueden utilizar. 50%, pues normalmente es un porcentaje o un producto que se coloca en el final. Y sí, eso da mucho. Eso da mucho y es también una forma en la que nosotros también seleccionamos, porque pues si cumple los mismos criterios del otro, pues podemos seleccionarlo a través de una diferenciación como es. En todo esto hay una herramienta que se conoce como, para ese segundo punto, se conoce como matriz de proveedores. ¿Sí? Esa matriz de proveedores básicamente es un elemento que vamos a explorarlo la próxima clase, pero es un elemento hermoso. Es un elemento que permite, a través de unos criterios de selección de necesidades, determinar cómo seleccionar ese proveedor. Y esos criterios están ponderados. Por ejemplo, yo puedo decir el precio tiene una ponderación, igual que, qué pena, voy a hacer una analogía con algo que es, pues ustedes ya son mayores de edad, entonces, pues, o bueno, la mayoría, me imagino, son mayores de edad, o todos han tenido una experiencia amorosa, qué pena si de pronto me voy por ese lado, pero usted coge y usted dice, a mí me importa las emociones de la persona, me importa cómo piensa y me importa su físico. Y cuando usted le dice, ¿en qué porcentaje le importa eso? Usted muchas veces dice, no, a mí lo que menos me importa es el físico, pero siempre se enreda con los hombres más bonitos o con las mujeres más bonitas y le importa, y son los que más lo hacen o la hacen sufrir. Y al final pueden ser, qué pena, pueden ser faltos de intelecto y faltos de emoción. Entonces, ahí de pronto usted no está yendo rigurosamente con sus políticas, con lo que usted espera que le dé su proveedor. Pero cuando usted realmente lo hace riguroso y usted dice, no, a mí me importa un 20% el físico, me importa como quiero una persona empática emocionalmente, me importa un 40%, lo emocional, y lo mental me importa un 40%. Y usted coge y se sienta con los pretendientes que tiene, con una hoja y sus pretendientes, y usted de una manera imparcial se pone a evaluarlos, usted puede escoger una buena persona. De la misma forma sucede con esta matriz de proveedores. Usted tiene un producto y por cada producto, por cada referencia de producto, usted puede llegar y usted puede hacer un listado para saber realmente si a usted lo que más le importa es el precio, pues a usted puede decir, es que el 80% de mi necesidad es de precio. Y si mi proveedor me da buen precio, a mí me importa poco lo demás. Listo, es perfecto. Por lo menos así usted sabe que si le dio baja calidad, está bien, porque a usted lo que le importaba era el precio. Si a ese proveedor le quedó mal, porque ni lo llamó para decirle que no le iba a entregar, a usted no le importaba era el precio. ¿Sí? Si su proveedor lo que hizo fue simplemente entregarle un producto y jamás se comunicó para saber cómo le había ido con ese producto, pues por lo menos usted lo escogió bien porque le interesaba era el precio. ¿Sí? Pero entonces ahí es donde viene, es buscar ponderar cada uno de esos factores que usted siente necesarios para ese producto. Entonces, esa herramienta la vamos a contemplar o vamos a visualizarla después, ¿sí? Pero por el momento sigamos con la siguiente pregunta. ¿Listo? La siguiente pregunta dice, imaginemos que necesitamos un producto que no se fabrica en su región o país. ¿Cómo cree que ese producto llega hasta usted?
qué procesos de importación o de exportación, aunque sea a pequeña escala o a nivel regional, puede identificar que impacten el costo y la disponibilidad de lo que consume diariamente. ¿Quién me puede hablar acerca de esta pregunta? ¿Quién me quiere hablar sobre esta pregunta? Pues, profe, a nivel de importación y de exportación, pues tendríamos que estar sometidos a un pago de aranceles, gastos de movilización y transporte, cosas que pueden incluso incrementar el costo del producto o sí, del producto total del resultado final de lo que nosotros vamos a vender. Entonces, por ejemplo, yo hago velas artesanales. Entonces, es muy difícil encontrar un tipo de cera vegetal que sea amigable con el medio ambiente y que con el uso de ciertos aditivos o de ciertas cosas que incluso toca importar, Estoy pueda... escuchando un poco intermitente. Te estoy escuchando un poco intermitente. ¿Me vuelves a decir en la Ok, partecita de encontrar un suministro que sea agradable con el medio ambiente de uso vegetal? Hasta ajá, ahí te sí. escuché bien. Entonces, resulta que en la fabricación de esas velas nosotros no solamente necesitamos la cera vegetal, que puede ser Sí. nacional o importada, pero para los usos específicos que yo los necesito, que sería como para terapias alternativas, aromaterapia y todas esas cosas, la mayoría de la cera tiene que ser importada. No la nacional, porque la nacional tiene algunos aditivos que ya vienen con ella y son tóxicos para el cuerpo, tóxicos, pues no son amigables con el medio ambiente. Pero aquí en la industria nacional se los aplican básicamente para fijar el color, para fijar los aromas y para que las personas tengan pues como un, una experiencia agradable en cuanto al olor y a la visualización del producto. Pero entonces el producto mío es más como a las sensaciones, porque son velas aromatizadas, pero con función de aromaterapia y para masaje. ¿Ya? Entonces, ese tipo de cera toca importarla. Entonces, tiene unos costos arancelarios bastante fuertes, bastante grandes, que lo que van a hacer es incrementar el costo de mi producto. Excelente, excelente. Entonces, me vas a hacer un favor grande. Como lo hablas con tanta propiedad, me imagino que lo estás desarrollando y nos vas a compartir el link de tu página de Instagram o lo que sea, ¿cierto? Donde estés, ahí donde lo tengas. Si tienes página web, nos los van a compartir por este medio y vamos a comenzar a apoyarte todos nosotros. ¿Listo? ¿Estamos bien? Pues, profe, estoy en el proceso de la construcción porque yo pausé mi labor hace 2 años por algunas Sí, situaciones y unas cosas que se me presentaron, precisamente pues por temas de adquisición de la materia prima. Y la página sí, como tal de Instagram pues se perdió listo. porque ella Entonces, tiene que tener un movimiento constante y hay que entrar a hacer publicaciones diarias y esas cosas pues como para captar la atención del cliente. listo. Entonces, qué pena, yo sé que esta no es la clase de ello, pero vas a ponerte una meta y es a hacerla y comenzar tu campaña de expectativa paulatinamente, por lo menos con una publicación cada 15 días. Y nos pasas el link para que nosotros comencemos a ser parte de tu comunidad y de esa forma puedas tener ya un público objetivo que te apoye cuando ya vuelvas y lances
tu empresa. ¿Está claro? Bueno, profe, muchísimas gracias. Y lo que dices es totalmente claro. Entonces, tú nos estás hablando básicamente de la última parte. Entonces, nos dices que normalmente cuando yo tengo que desarrollar compras que involucran lugares por fuera de mi región o país, esas adquisiciones vienen con un costo adicional normalmente cargado que se conoce como arancel. El arancel es básicamente un impuesto a los productos extranjeros y es una de las formas restrictivas de un mercado arancelario. La economía tiene diferentes formas de regular los componentes internos. ¿Sí? Me explico. Todo país o toda nación, ¿sí? Toda nación tiene un proceso de desarrollo que muchas veces es lineal y termina en algo muy específico. Y es que una nación que normalmente es incipiente o que apenas nace, lo que tiene es un proceso de nacionalización. ¿Sí? ¿Qué es un proceso de nacionalización? Es un proceso de cerrar su economía nacional, saber para qué es bueno, intentar fabricar todo lo que puede y darse cuenta con qué puede y con qué no puede, para volverse fuerte en un aspecto específico. Colombia es fuerte en los commodities. Entonces, básicamente, pues tenemos esa gran fortaleza, pero también en el sector servicios, por la tercerización de labores, también nos hemos vuelto fuertes. Entonces, ya sabemos para qué somos buenos. Y a partir de eso, entonces pasamos a un siguiente paso, que este es el paso 1. Se conoce como nacionalización, es cerrarse completamente. En el segundo paso, es un proceso que se conoce como proceso arancelario. Y ese proceso arancelario hace una pequeña abertura en el proceso de nacionalización, en la cual, como somos fuertes en cosas internas, nosotros exportamos cosas con las que somos fuertes y recibimos solamente cosas en las que no somos fuertes. ¿Sí? Entonces, a través de eso suplimos las necesidades internas. Pero como las otras naciones pueden querer entregarnos productos de los cuales nosotros también fabricamos y también producimos, pues también producimos, fabricamos, entonces nosotros generamos algo que se conocen como barreras arancelarias. Esas barreras arancelarias son de dos clases. Las barreras arancelarias son de dos clases. Son económicas y son fitosanitarias. Las económicas se conocen como arancel, que es básicamente el pago diferencial de el valor de lo que llega y de lo que producimos, ¿sí? Existen tablas de normalización de precios para productos. Entonces, por ejemplo, tú coges y tú te vas para China y dices, voy a llevar iPhone, porque pues puedo comprar 200 iPhone y me los voy a llevar para Colombia. Cuando tú llegas a Colombia, legalmente puedes pasar uno, que es el que se supone que es de uso propio, y ya los otros 199 iPhone que llevas deben ser regulados a los precios de Colombia. ¿Por qué? Porque si no, entonces comienza a competir con los importadores o las cadenas nacionales y toca que comenzar a normalizar ese elemento. Porque allá de pronto te costó $10 y aquí en Colombia cuesta 400, ¿cuánto? Cuesta $1.000, ¿sí? 4 o 5 millones de pesos. Entonces, como allá te costó $10 y aquí cuestan $1.000, pues entonces te tienen que pedir una diferencia de aproximadamente unos $990 y tú los tienes que pagar por cada uno de los equipos. Y las fitosanitarias son básicamente restrictivas con referente a las semillas, a las bacterias, a las especies vegetales y a las especies animales, ¿sí? Que pueden llegar a nuestro territorio y pueden generar
contaminación, como muchas especies vegetales que hay en este momento, el llamado ojo de poeta, que es una plaga para el territorio del eje cafetero. Los llama, no sé si ustedes han visto en redes sociales, que están llamando es que a coger un hipopótamo de los que dejaron por ahí escapados de Pablo Escobar, que ya se han reproducido de una manera impresionante, y pues que llevárselos y uno tenerlos en la casa, pues eso es ilógico, ¿cierto? Pero pues es una forma de verlo. Y muchas otras bacterias, pestes y demás que pueden azotar el territorio nacional. Se conocen como barreras arancelarias. Una vez las barreras arancelarias, digamos que el país sabe a quién comprarle y qué exportar, existe otro que se conoce como, ya es más abierto, que se conoce como TLC, que son tratados de libre comercio. Entonces, se hacen libre comercio entre países aliados. Ellos son muy fuertes en algo que yo no soy fuerte y yo soy fuerte en algo que ellos no son fuertes. Y simplemente nos encargamos de intercambiar los productos para poder enriquecer el mercado nacional. Una vez pasa este TLC, seguimos a otro panorama que se conoce como integración económica. Esa integración económica es la que nosotros vimos con las naciones europeas a través del euro. El euro es una moneda que abastece y está repartida en diferentes países. Todos la aceptan, todos la negocian, ¿cierto? Y por tanto tienen una integración económica. Y el último paso es tener una integración económica y política. Pero este paso es difícil de dar. Básicamente era lo que quería Simón Bolívar con la Nueva Granada, ¿cierto? Si podemos verlo en una forma como diferente, ¿cierto? Es integrar diferentes naciones, todas bajo una misma política y bajo un mismo régimen para poder, pues, atenderlo. Pero todo eso, mientras que no estamos en esa integración económica y política, pues traer cosas va a resultar costoso. Entonces nos va a subir los precios. Ojo, en algunas ocasiones los aranceles son más baratos. Pagar un arancel es más barato que comprarle a un productor nacional. Qué pena decirlo así, pero muchas veces sucede que el mercado nacional es tan, digamos que está tan retrasado en tecnología y en disponibilidad que uno dice, pues tengo cera nacional, pero la tecnología con la que hacen lo hace inviable para nosotros poderlo utilizar en el sector que lo queremos utilizar y por tanto, por ser, eh, por ser, por ser adecuados con el cliente que me compra, pues entonces lo que debo hacer es comprarle a un extranjero que tiene mayores tasas de producción y sus normas de producción involucran mejores características para mi producto. Y puede ser que sea mucho más válido y puede ser que sea hasta de pronto más económico que el hecho de comprarle a un nacional. Listo. ¿Quién me quiere Profe, hablar de cómo? Dime. profe, eso lo que usted está diciendo allí a lo último es lo que está pasando prácticamente con Shein, con Temu, y es, Total. digo yo que ese también puede ser otro de los procesos que impacta pues, a los costos y lo que se consume aquí diariamente, esos productos que se hacen a menor precio y por cantidades, porque eso genera también la competencia aquí en Colombia. Yo he conocido, incluyendo a mi hija, eh, le encanta comprar en Shein, y para ella ya blusas de almacenes acá, ya ella no le llaman la atención, puesto que está mirando que la calidad, la tela y el precio de Shein es pues, bueno, no es tan excelente que diga uno, uy, qué lindo, pero sí es mucho más económico. Y eso pues diría yo que está generando aquí pues competencia y está impactando también a la economía nacional.
Totalmente cierto. Y cuando nosotros, digamos que pocas personas se educan acerca del hecho de qué es lo que están comprando. Cuando nosotros, a ver, nosotros éramos criticados en otros lados del mundo y no sé si, digamos, en algún momento se dieron cuenta, si de pronto ustedes llegaron en los comentarios, pero cuando hablaban de café de Colombia, el primer comentario era el mejor café del mundo y el segundo comentario después de ese es no lo compres porque allá explotan a los niños en las fincas. Y ese era el comentario de muchos extranjeros. Es más, no solamente de extranjeros, de canales de venta, de competencias y adicionalmente hasta en los propios dibujos animados aparecían personajes hablando y diciendo cosas como esas. Me acuerdo de una que yo me veía hace muchos años que llamaba Gret y Margaret. Era una serie de televisión y básicamente eso lo decían explícito. No compres café de Colombia, explotan a los niños. Eso es lo que se conoce como costos ocultos y pues nosotros, ¿a dónde es que respaldamos los costos de producción de mi producto? Decir que una blusa va a costar lo que cuesta la tela, es decir, que es irresponsable. Pues no es responsable pensar que el producto es tan barato. Alguien tuvo que asumir eso. De pronto lo asumió eh, un conjunto de personas a través de tener libertad. No sé si ustedes conocen los casos de personas que son secuestradas y llevadas a alta mar para poder fabricar productos y básicamente no tienen libertad. Se los digo porque conocí el caso de un chico. El chico daba conferencias, pero el chico lo que nos contaba es que en una ocasión lo llamaron, pues hicieron es que corrieron la voz de que necesitaban gente para un crucero. Y pues él había escuchado el tema de otra persona que esos cruceros básicamente eran súper chéveres porque uno se iba, se metía en el crucero y básicamente a usted le daban comida, que sí le tocaba muy duro, pero que le daban comida y dormida y que cuando usted terminaba el tiempo en el crucero, usted se quedaba con un manotada de plata y que usted aquí en Colombia podía hacer cosas con esa plata y que muchas veces cuando llegaban a puertos, podían salir, comprar cosas o en su defecto conocer y así conocían diferentes lugares del mundo. Conozco una persona que lo hizo así y en este momento tiene pues maneja sus buenos idiomas y adicionalmente tiene su buen dinero, pero esta persona pensó que era lo mismo y cuando llegó al lugar donde lo convocaron, que ni siquiera era un puerto, era una especie de muelle extraño, los acorralaron a todos, sacaron armas y comenzaron a revisarlos de arriba abajo, les quitaron la ropa, les miraron como si fueran ganado, como si fueran caballo, a los que estaban enfermos o de pronto tenían de pronto calzas o dientes podridos, los dejaban a un lado y solamente paquetaron a los que realmente pues tenían condiciones fisiológicas buenas. Y se lo llevaron a este chico y lo dejaron en alta mar aproximadamente unos 7 años. Se escapó en uno de los puertos cuando llegaron, él producía cosas, o sea, ahí en ese barco se producían cosas en alta mar. Y como alta mar es jurisdicción de nadie, entonces nadie podía llegar a rescatarlos. Y en una ocasión ellos recogían materia prima, se la llevaban y volvían y llevaban los productos. En una de esas ocasiones él se escapó y él cuenta cosas tan tristes como que cuando una persona se enfermaba preferían no curarlo. Básicamente trabajaban aproximadamente unas 14 horas al día, si no era más, y no los curaban. Simplemente lo que hacían era que si se enfermaba lo tiraban a alta mar y ya, así se sacaban de la responsabilidad. Y a los que quedaban les tocaba que hacer más trabajo. Entonces, son cosas tristes. Y pues, digamos que, ¿quién está asumiendo esos costos? Obviamente, recordemos que es parte ética el saber todo esto. Me estoy desviando mucho del tema,
pero es una parte ética entender cuáles son esos costos. O sea, eso que compro tan barato, ¿quién es el que se hizo responsable de que eso quedara barato? Listo. No estoy diciendo que no compren por esos lugares, estoy diciendo de que a veces es importante ser responsable y entenderlo. Si usted lo sabe y aún así lo hace, pues hágalo bien, ¿cierto? Entonces lo hace responsablemente, lo hace sabiendo, ¿cierto? Esas cosas. Igual no te estoy diciendo que no sigas comprando, obviamente la economía es bien, pues no le voy a decir a tu hija que no lo siga comprando, la mía también, la mía es feliz comprando por, por Chain y justamente es por eso, porque compra y como que le sale hasta a veces mejor que comprar aquí y tiene cosas como, entre comillas, únicas y muy bonitas, ¿cierto? Pero Sí, pues, profe, digamos que es pero eso. yo particularmente, perdón que lo interrumpa, yo particularmente lo veo, pues sí, en ese sentido uno sabe porque las redes sociales, la televisión y todo, toda hora de lo que nos estamos, de donde nos estamos nutriendo información, nos están llenando de información, valga la redundancia, de qué empresas y cuáles no están haciendo ese llamado trata de personas para trabajo forzoso. Pero también en Colombia, y eso yo creo que no es ajeno para nadie, nosotros estamos en un país donde estamos sufriendo bullying político, le llamo yo, político y económico. Entonces, mucha gente, la compañera lo decía anteriormente, Adriana creo que fue la que lo dijo. Sí, claro, si ahí, pues si tienes la capacidad económica para comprar tales cosas y todo eso, uno se guía de la calidad y el producto. Pero en el caso, por ejemplo, de Colombia, donde muy poca gente tiene la capacidad para comprar adquisitivo, para comprar cosas de calidad, ¿sí? Yo digo, yo le llamo a eso bullying político precisamente por eso, porque mucha gente le toca recurrir a ese tipo de compras, no porque de pronto no sepan, yo creería que